Avicena pensaba que el fin de la filosofía es informar acerca de las verdades de todas las cosas en la medida de lo posible al hombre. Y continúa su explicación diciendo que las cosas existentes o bien existen sin depender de nuestra voluntad ni de nuestra actividad, o bien existen por nuestra voluntad y actividad. Al conocimiento de las cosas que pertenecen a la primera división se le llama filosofía teórica. Al conocimiento de las cosas que pertenecen a la segunda división se le llama filosofía práctica. El fin de la filosofía teórica es perfeccionar al alma por el mero conocer. El fin de la filosofía práctica es perfeccionar al alma, no por el mero conocer, sino conocer lo que hay que hacer y hacerlo. Por tanto, el fin de la teórica es la adquisición de una opinión que no es práctica, mientras que el fin de la práctica es conocer una opinión que es práctica. Avicena retoma la división aristotélica de las ciencias en teóricas y prácticas. Las primeras son la filosofía primera o ciencia divina, las matemáticas y la física. Estas se ocupan del conocimiento verdadero de la realidad. Las segundas son la ética, la económica y la política. Estas, a diferencia de aquellas, se ocupan de las acciones humanas y, en concreto, de las acciones buenas y virtuosas. Además, junto a estas dos clases de ciencias, Avicena le da importancia a la lógica como un saber instrumental de toda ciencia. Como sus antecesores, Al-Kindi y Al-Farabi, Avicena piensa que la filosofía primera es la ciencia más noble y elevada de todas, y esta comprende la metafísica y la teología, teniendo ambas como tema capital el ser. En su concepción de lógica, Avicena recibió influencias de los estoicos, los peripatéticos y los neoplatónicos. Aunque buena parte de sus trabajos en esta disciplina son comentarios a los tratados lógicos de Aristóteles, hay varios aspectos en los que Avicena se separa discretamente de estos. Esto se explica por los rasgos de estoicismo que había en Galeno, en Alejandro de Afrodisias y en algunos otros comentadores alejandrinos que fueron estudiados por Avicena. El tema lógico aparece a lo largo de diversas obras, obviamente en su monumental Shifa, en su versión abreviada Kitab al-Najat, Libro de la Salvación, en Ishrat wa al-Tanbihat, Anotaciones y admoniciones sobre lógica, y en un trabajo que posiblemente es un fragmento del libro Al-Hikmat al-Mashriqiyya, La sabiduría de los orientales, y que se titula Mantiq al-Mashriqiyyin, la lógica de los orientales. La lógica es un saber instrumental o propedéutico de la filosofía. La lógica no es más que una parte de la filosofía, pero en tanto que es útil para ello, será tenida por instrumento en la filosofía. Y si la filosofía se ocupa de toda investigación teórica y desde cualquier aspecto, esta ciencia será parte de la filosofía e instrumento para las otras partes de la filosofía. Al igual que Al-Farabi, Avicena fue un gran lógico, porque la lógica le sirvió para discernir los juicios verdaderos de los falsos y los conceptos válidos de los inválidos. Para ello, el lógico no necesita hacerse cargo, según Avicena, de la naturaleza de las cosas o del modo en que existen. La lógica solamente se ocupa de los objetos mentales, es decir, de los conceptos y los juicios. En consecuencia, el lógico no se ocupa, por ejemplo, de la descripción de determinado objeto existente, más bien se ocupa de este en tanto que puede fungir como sujeto o predicado de un juicio, en tanto que es individual o universal, esencial o particular. Esto no quiere decir que la lógica haga caso omiso de la naturaleza de las cosas. Lo que quiere decir es que no las estudia como tales, pero sí las supone en tanto que al lógico le interesa el estudio de las proposiciones a través de las cuales se transmite el sentido de los conceptos. Avicena focaliza sus estudios sobre lógica en dos nociones: el concepto tasawir y el asentimiento tasdik. Por un lado, los conceptos sirven para definir y conocer la esencia de las cosas. Por el otro, la noción de asentimiento
tomada tal vez de la lógica estoica, se refiere al conocimiento que podemos obtener a través del método silogístico. De esta manera es claro que lo que aporta la lógica son las definiciones y los silogismos. En varios trabajos lógicos como el Kitab al-Burhan y el Kitab al-Jadal, los comentarios o contrapartes de la demostración de analíticos posteriores y la dialéctica de los tópicos, respectivamente, el Kitab al-Qiyas, el libro del silogismo, y el Isharat wa al-Tanbihat, anotaciones y admoniciones sobre lógica, Avicena recuerda que las premisas del silogismo demostrativo son verdaderas y universales, que la dialéctica utiliza como premisas las opiniones más aceptadas. Demostración y dialéctica se distinguen porque la primera se ocupa de la verdad teorética y la segunda sirve para materias prácticas. Pero el silogismo demostrativo y el dialéctico no son los únicos que existen, porque a ellos se suman el retórico y el poético. De una amplitud variable según las fuentes, 276 títulos según G.C. Anawati y 242 según Yahya Maddavi, de los que se conservan 200, la obra de Avicena es numerosa y a la vez muy variada. Avicena ha escrito principalmente en la lengua culta de su tiempo, el árabe clásico, pero a veces también en la lengua vernácula, que era el persa. Uno de sus textos más famosos es Al-Qanun, Canon de Medicina, también conocido como el Canon de Avicena. Es una enciclopedia médica de 14 volúmenes escrita alrededor del año 1020. Se basa en una combinación de su propia experiencia personal de medicina islámica medieval, de los escritos de Galeno, Sushruta y Charaka, así como de la antigua medicina persa y árabe. El Canon se considera uno de los libros más famosos de la historia de la medicina. La obra filosófica maestra de Avicena es Al-Shifa, la curación, de marcado carácter enciclopédico. Su compendio es Al-Nayat, la salvación. Por su tamaño y por la importancia del papel que representó, Al-Shifa puede compararse con el Canon. Cuando se publicó la curación en tan solo 6 volúmenes, es considerada la obra filosófica de mayores dimensiones hecha por un solo individuo, en este caso Avicena. Empieza por la lógica e incluye física y metafísica, botánica y zoología, matemáticas y música, y psicología. En otra obra, que es el de anotaciones y admoniciones sobre lógica, que ya vimos anteriormente, Avicena trata en este libro temas de filosofía y mística, y hasta dedicó 3 capítulos al sufismo, que también trató en otros 32 libros sobre el tema. En esta obra es donde aparece su famoso argumento del hombre volante, que es el predecesor del cogito cartesiano, en el que exponía que un hombre suspendido en el aire, aislado, sin ningún contacto con nada, ni siquiera su propio cuerpo, sin ver ni oír, afirmará sin duda alguna que existe e intuirá su propio ser. Avicena también fue autor de obras más modestas, pero también de textos cortos. Su obra cubre toda la extensión del saber de su tiempo: lógica, lingüística y poesía, física, psicología y medicina, química, matemáticas, música y astronomía, moral y ciencias económicas, metafísica y mística y comentarios del Corán. La finalidad personal del filósofo encontró su acabado en la filosofía oriental, Hikmat Mashrikiya, que tomó la forma de la compilación de 28.000 temas. Esta obra desapareció de Isfahán en el año 1034 y no quedan más que algunos fragmentos. Durante varios siglos, hasta el siglo XVII, el canon de Avicena fue la base de la enseñanza tanto en Europa, donde destronó a Galeno, como en Asia. Sujetándose a la tradición islámica, en la que un principio básico de la misma es la unidad y unicidad de Dios, Avicena defiende
También la idea de que Dios es uno, único y, por lo tanto, en Él es imposible la multiplicidad. Otra característica del ser necesario es que en Él la esencia y la existencia se identifican. Dios no puede concebirse a sí mismo de otra manera más que existiendo. Afirmaciones como estas son más comprensibles si se distinguen las distintas clases de seres postuladas por Avicena. La noción de ser es la primera en aparecer en nuestra mente. Es algo que reconocemos intuitiva y directamente desde que nos preguntamos el porqué de las cosas. Es una noción que está implicada con nuestro conocimiento y que sale a relucir de manera inmediata cuando nos percibimos a nosotros mismos y al mundo. No obstante, según Avicena, la noción del ser no debe identificarse exclusivamente con los entes sensibles. Es cierto que también se habla del ser cuando nos referimos a cosas que solo son inteligibles, puros, o también cuando aludimos a la esencia de las cosas al margen de su existencia. Por lo tanto, el ser es un concepto primario que sale a relucir, insiste Avicena, o cuando el ser humano se percibe a sí mismo como algo existente o cuando aprehende los seres del mundo empírico. Sin embargo, no se identifica ni con uno ni con otro de manera absoluta. El ser es lo más común a todas las cosas existentes y, en ese sentido, es ininteligible en sí mismo. Esto de la unicidad del Dios Todopoderoso es una muestra de cómo se ha representado el Dios abrahámico en las tres religiones principales, cristianismo, judaísmo y el islamismo, y es por esa razón que se comparte las características de Dios como fuerza creadora del universo, es decir, un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que no fue creado por otra cosa que por Él mismo. Es decir, que no necesitó de ser creado por un ente para poder trazar el origen de su existencia, sino que Dios se creó a sí mismo. Ahí es que Avicena explica lo del aspecto de la unicidad de Dios desde la perspectiva islámica, y más adelante en otro video vamos a discutir estos temas de espiritualidad, ya que a pesar de que cada persona tenga posturas diferentes al respecto, no deja de ser un tema muy interesante y curioso, ya que nos hace conscientes no solo de nuestra propia mortalidad, sino también de la relación que nosotros tenemos con el artífice de la humanidad, quien nos puso en este plano y a quien después volveremos cuando hayamos terminado nuestra existencia. En concreto, cuando hayamos cumplido con el propósito por medio del cual Dios nos envió a la tierra. Volviendo al tema, desde su juventud, Avicena demostró tener una capacidad de memorizar y aprender rápidamente, ya que a los 14 años, cuando era apenas un adolescente, era autodidacta sin necesidad de tener un tutor. Luego, cuando tenía 20 años, escribió 10 volúmenes titulados El Tratado del Resultante y el Resultado, y también hizo un estudio de las costumbres de la época conocido como La Inocencia y el Pecado. Esto hizo que su fama y su reputación como escritor se extendiera por toda Persia. El filósofo fue influenciado en gran parte por los trabajos que hizo Al-Farabi cuando leyó los comentarios sobre la metafísica de este último. Los que seguían a Avicena le llamaban Sheikh el-Rais, es decir, príncipe de los sabios, el más grande de los médicos, el maestro por excelencia o el tercer maestro, si se quiere decir, después de, obviamente, Aristóteles y Al-Farabi, respectivamente. Avicena pertenece a la escuela de Bagdad, que fue un importante centro cultural y académico que existió en Irak durante el califato abásida en plena época de oro del Islam. Su línea principal de actuación se basó en la conciliación entre el discurso racional y la religión. En parte, Avicena adapta los trabajos de Al-Farabi para hacerlos compatibles con el Corán y también incorpora elementos tradicionalmente teológicos a la filosofía, como los ángeles, a los cuales otorga un papel clave en su relación con los seres humanos, sobre todo con los profetas. A nivel general, reconoce el Oriente como fuente de luz e intenta revalorar la filosofía oriental y transmitirla a Occidente. A pesar de todo, muchas obras sobre este tema se extraviaron.
Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Avicena.